Cofinanzas. Tomemos un café y hablemos de finanzas. Bienvenidos a Cofinanzas. Tomemos un café y hablemos de finanzas. Hoy vamos a tocar un tema que para muchos puede sonar complicado, aburrido o hasta estresante: la declaración de renta. Pero tranquilos, está con nosotros un experto financiero que además es nuestro asesor y puede hablarnos de manera muy sencilla acerca de este tema. Con nosotros está Wilson Montealegre. Wilson, bienvenido a esta transmisión de Cofinanzas. Hola, Caleb, ¿cómo estás? Bueno, bien, vamos muy bien, gracias a Dios. Me alegra bastante, Caleb. Como tú lo dices, este es un tema que de una u otra forma nos han enseñado que es como un ladrillo, por así decirlo, pero realmente es de interés nacional y de cada una de las personas que tenemos obligaciones con el Estado. Muy bien, Wilson, me hace muy feliz poder hablar contigo de este tema y de pronto que las personas que nos están escuchando puedan tener mayor claridad acerca de estos conceptos y no le tengan temor a hacer su declaración de renta. Pero definamos en primera instancia, Wilson, ¿qué es la declaración de renta? Efectivamente, este es un tema bastante interesante para todas las personas que tenemos compromisos de carácter tributario, no solamente a nivel nacional, sino distrital, departamental, y que es muy importante conocerlo desde su eh, etimología, desde su fondo, y hacerlo mucho más ameno y más didáctico a través de estas emisiones. Así es. Qué importante es empezar desde lo básico, resolviendo inquietudes para que podamos tener un mayor crecimiento en esta formación acerca de las finanzas. Bueno, una declaración de renta, Caleb, es una información que yo le suministro al fisco, en este caso a la DIAN, de todos mis bienes, de todas mis obligaciones o deudas, de los ingresos que obtuve durante un año o periodo gravable, de todos los costos inherentes para poder generar esos ingresos, de todos los gastos considerados deducibles, y digamos que sobre esa base de poderle manifestar a la administración estos elementos, conocer como tal cuáles son mis bases de tributación y aplicar las tarifas señaladas por el gobierno nacional. ¿Esto con qué objeto? Con el objeto de poder mostrarle al fisco qué es lo que yo tengo como persona jurídica, como empresa, y a la vez como persona natural, cuáles son los elementos que constituyen mi riqueza. Entonces, todo lo que constituye riqueza se entiende como los activos que me dan la oportunidad a mí de poder utilizarlo en un periodo, de poderlo utilizar bajo un modelo de negocio, y eso es lo que yo le estoy reportando a través de un formato seleccionado por la administración para tal efecto. ¿Cuál es la idea, Caleb? Que en un formulario específico, que para las personas jurídicas es el 110, para las personas naturales el 210, podamos mostrarle a la administración todo lo inherente a mi centro de negocios y todo lo que me generó riqueza en un periodo gravable. Eso es una declaración. Básicamente es informar, ¿cierto? En nuestro caso en Colombia, la DIAN, cuánto gano, cuánto gasto, qué tengo, qué deudas poseo, ¿cierto? Y de esa manera, pues, tributar si llega a ser necesario. Correcto, no necesariamente, Caleb, la persona que declara tiene que pagar. A veces es conocer su información tributaria y ya veremos más adelante quiénes son los que tienen que pagar, quiénes son los que tienen que contribuir con esas cargas. Pero recordemos, Caleb, que todo viene desde un principio constitucional que es contribuir con el Estado para que tenga el Estado los recursos necesarios y poder hacer la inversión social en cada una de las necesidades que tiene el Estado. Contribuir es importante porque es una forma de ayudar a quienes más lo necesitan. Y bueno, Correcto. sigamos avanzando. Y al hablar de contribuir, hablamos de contribuyentes. En este contexto, pues también es muy importante saber quién o qué es un contribuyente. Un contribuyente es la persona, como su nombre indica, que contribuye, es decir, que es aquel al que se le aplica toda la carga tributaria. Su nombre lo indica, contribuyente, contribuye.
pero no todos los contribuyentes declaran. Por ejemplo, cuando tú pasas una, una cuenta de cobro como persona natural a una empresa por la prestación de un servicio y te aplican una retención en la fuente, estás contribuyendo con el Estado. Pero no quiere decir, Caleb, que tengas que hacer una declaración. Pero también hay contribuyentes que sí son declarantes, que precisamente por su número de operaciones, llámese de trabajo o transacciones comerciales, son tan repetitivas que alcanza ciertos montos y sobre esos montos específicos ya está obligado a presentar la declaración de renta que hablábamos en el numeral anterior. Wow. Bueno, pero acabas de decir algo, unos montos, como unos topes, ¿no? O unas... Correcto, Caleb, unos topes que son los que cada año el gobierno nacional nos dice, como esas reglas de juego, oiga, ¿quiénes son los que tienen que presentar declaración de renta? Entonces, por ejemplo, para el año grabable 2025, nos habla que en el patrimonio bruto, ¿qué se entiende por patrimonio bruto? Todos los activos que yo tengo sin aún sustraerle las deudas, sino todos los activos que yo tengo y que si en el año 2025, que fue el que se cerró en diciembre 31, tuve un valor superior o igual a 224.095.500 pesos, tengo que presentar declaración de renta para persona natural. Si tuve unos ingresos iguales o superiores a 69.719.000 pesos, también estaba obligado a declarar renta. Si tuve unas compras o consumos durante el año, que yo voy, por ejemplo, y compro en las grandes superficies, el mercado, etcétera, se llaman consumos, superiores a 69.719.000 pesos, también debo presentar declaración de renta. Pero si a su vez tengo el uso de la tarjeta de crédito superiores al mismo monto, 69.719.000 pesos, debo presentar declaración de renta. Y las consignaciones bancarias o depósitos que a veces nos hacen en Nequi, que nos hacen en Daviplata o cualquier otra billetera de carácter electrónico o en las cuentas bancarias, si superan un monto también de 69.719.000 pesos, pues debo presentar declaración de renta. Y aquellas personas naturales que sean responsables del impuesto sobre las ventas deben presentar declaración de renta. Entonces debemos considerar estas reglas de juego para poder evaluar si soy contribuyente declarante del impuesto sobre la renta. Muy bien, así que quedaron claros los límites o los topes, ¿cierto? A partir de qué momento una persona o una empresa debe comenzar a hacer esta declaración de renta. Una aclaración, Caleb, los topes son siempre para personas naturales. Las personas jurídicas, toda persona jurídica está obligada A por derecho presentar. tributario a presentar declaración de renta independientemente de los topes que tenga. Amigo cofinanciero, si esta información le está siendo de ayuda, apóyenos dejando su like y compartiendo con otras personas este contenido tan importante. La idea de Cofinanzas es precisamente esa, que podamos hablar de dinero, de finanzas, de manera clara, sencilla y sin miedo. Permíteme, yo te invito a que nos tomemos un café y hablemos de finanzas. Qué buen café. En este siguiente bloque vamos a hablar ya de una puesta en acción, es decir, los formularios. ¿Cómo debemos presentar nosotros esa declaración de renta? ¿En qué formularios? Y pues contamos con un experto que nos puede orientar. Wilson, por favor, ayúdanos con este tema. Bueno, vamos a empezar primero con las personas jurídicas. Cale, para cuando salga esta emisión, todavía estarán personas presentando su declaración de renta, debido a que hay una obligación de carácter normativo con los, digamos, plazos que señala el gobierno nacional de presentar la declaración de renta. Estas personas jurídicas o sencillamente las empresas deben presentar sus declaraciones en el formulario 110 de forma electrónica. Ya no hay declaraciones de papel. Anteriormente, Caleb, yo te contaba en la etimología, hace muchos años, y de hecho no nos tocó a ninguno de nosotros, se hacían en las declaraciones de papel y tenían que llevar una, digamos que por así decirlo, una redma de documentos a la administración para que la administración recibiera esa declaración y todos eran contribuyentes declarantes.
fue ya como en el año 84 donde se empiezan a generar los topes que empiezo yo a mencionar, van creciendo anualmente y ya se empieza a dar otra serie de condiciones. Pero hoy en día todas las declaraciones son de carácter electrónico, es decir, virtuales, por intermedio de la página de la DIAN, y estas declaraciones se entienden oficiales cuando ya han sido recibidas por la DIAN y se les muestra el sello de la DIAN donde dice presentado, firmado y presentado electrónicamente. Eso quiere decir que si no tenemos ese sellito cuando ya lo enviamos, que sale de carácter automático, pues tendremos problemas porque quiere decir que no ha sido presentada su declaración y puede haber líos de carácter legal. Entenderse que la declaración no ha sido presentada y ganarse en algunas sanciones que Claro, no es lo más conveniente en este caso. a nadie Ahora le bien, convienen las sanciones. no, claro, imagínate Caleb pagando las sanciones que no son para nada baratas, son muy onerosas. Pero para las personas naturales los vencimientos arrancan en el mes de agosto y ya es el formulario 210 y también se presenta de carácter virtual en la plataforma de la DIAN y cada persona tiene un número de elementos que se deben analizar como patrimonio, lo que veíamos ahorita, las consignaciones, los ingresos, si son ingresos salariales, si son ingresos por otros conceptos como por ejemplo un rentista de capital, que son personas que tienen bienes en arrendamiento o sencillamente tienen títulos, valores que le están rentando, etcétera, ya hacen una serie de depuraciones para poder presentar oportunamente su declaración del impuesto sobre la renta y esto arranca, esos vencimientos arrancan el próximo mes de agosto. Wow. Bueno, aquí surgen muchas cosas. Una que me queda claro es que hay diferentes formularios dependiendo también qué personas o qué tipo de persona va a declarar. Pero me nace una pregunta muy interesante, Wilson, y es, si una persona no cumple los topes, ¿puede declarar voluntariamente? Muy buena pregunta, Caleb, porque precisamente hay personas que requieren presentar rentas sin cumplir los topes porque son, por ejemplo, profesionales independientes. Y en muchas entidades, como por ejemplo los bancos para otorgar créditos, dice, si es independiente, traiga copia de su declaración de renta. Y entonces si él dice, no, es que no tenía los topes, pues obviamente están, no digamos que incumpliendo un requisito, pero no tiene la misma capacidad o músculo financiero para hacer la solicitud de un crédito. Entonces, muchas personas prefieren, sin cumplir los topes, presentar la declaración de renta con el objeto, Caleb, de que puedan tener derecho a acceder a los créditos o sencillamente fortalecer sus bases tributarias. Lo hacen voluntariamente y sí tiene un efecto jurídico. Wow. O sea que lo pueden hacer como para tener un soporte financiero o un respaldo patrimonial, ¿no? Sí, correcto. Es decir, por ejemplo, una persona que es profesional independiente y acude al crédito en una entidad financiera, le dice, copie la declaración de renta y en ese orden de ideas, si no la tiene, pues sencillamente va la persona a pasar las certificaciones del caso de que no la tiene y pues a veces las personas lo hacen voluntariamente. Como era tan repetitivo este modelo a nivel digamos, de los bancos y demás, la administración tributaria le dio validez a través de decir presente su declaración y ahora sí tiene un efecto jurídico, es decir, ahora sí tiene validez esa declaración que se está presentando sin necesidad o sin obligación de hacerlo frente al fisco, pero que se hace voluntariamente y con todos los impactos de carácter legal. Muy bien. Estas explicaciones que nos da Wilson, espero que vayan dejando en nosotros mayor tranquilidad respecto al tema. Yo siempre que nos hablamos de la DIAN, tenemos como, salta como un temor, ¿no? Como, uy, llegó el tiempo, uy, llegó el momento. Pero la verdad es que al tener las cosas en orden y presentarlas a tiempo, pues simplemente también vamos a encontrar algunos beneficios que podrían blindarnos respecto a lo que mencionabas hace un rato como las sanciones y estas cosas. Es mejor llevar las cosas en orden. En el contexto de la declaración de renta, he escuchado una expresión muy interesante, que es un gran contribuyente, Wilson, y eso me ha causado curiosidad. ¿Cómo podrías orientarnos para definir con claridad qué es
un gran contribuyente? Un gran contribuyente, Caleb, es como, para ponerlo en términos no tan técnicos, es como una empresa grandota que por su nivel patrimonial o su nivel de ingresos, sencillamente tiene que pagar muchísimo dinero al fisco, a la DIAN. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que mientras una persona, pequeño contribuyente, paga lo necesario de acuerdo a la Constitución, este gran contribuyente va a pagar, por ejemplo, te voy a dar a nivel de ejemplo, montos, 1.000, 2.000 millones de pesos en impuestos. Entonces, es una cosa fuerte, pero Grande. porque su nivel de operaciones es grande, como las grandes empresas que están en el país, las multinacionales y transnacionales que vienen al país, pues asimismo es su carga tributaria. Entonces, esas empresas, por ser tan grandes, pues sencillamente se consideran grandes contribuyentes, o sea que aportan en gran masa a todas las necesidades del Estado para Entonces, generar, podríamos decir que el por ejemplo, aporte, Caleb. Sí, podríamos decir, dale, adelante. discúlpame, podríamos decir que el aporte es directamente proporcional con sus movimientos. Con su grandeza patrimonial, con su grandeza empresarial. Entonces yo me imagino que una empresa que paga 2.000 millones, por ejemplo, una empresa del sector cervecero, no digo marcas, pero ya se imaginan, esas empresas, como tienen muchas plantas de producción, tienen muchos camiones de distribución, tienen muchas personas trabajando que generan ingresos, pues asimismo, o son tan grandes sus ingresos que permiten pagar una muy buena porción de sus eh, utilidades, en gran medida, a la administración tributaria dentro de los impuestos. Parece que las palabras se explicaran por sí mismas, ¿no? Pero qué importante es poder ir al detalle y poder definirlas con tal claridad. Wilson, otro Claro, amigo, término, porque date cuenta que si ellos van, por ejemplo, a un código tributario como el estatuto tributario, sí hay unas definiciones, pero más en el ámbito jurídico tributario y no en un término donde te digan, ven, un gran contribuyente es una persona como un ser humano. Hay grandes, hay pequeños, entonces las personas grandes, pues digamos que tienen más eh, nivel espacial que las personas pequeñas, así pasan con las empresas. Las personas o las personas jurídicas que tienen un nivel, digamos, económico más grande, la capacidad contributiva es más grande, pues sencillamente van a pagar más impuestos. Y cuando son en gran proporción, pues pagan muchísimo más y por eso se llaman gran contribuyente o grandes contribuyentes. otro término que suele confundir un poco a veces a las personas es acerca del autorretenedor. Parece que las palabras se explicaran solas, pero por favor, ayúdanos a definirlo con claridad, Wilson. ¿Qué es un autorretenedor? Bueno, Caleb, es algo bien interesante. Auto quiere decir yo mismo, ¿cierto? Auto. Ajá. Y retenedor es que yo mismo me retengo, pero alguien dirá, ¿y por qué usted mismo se retiene? Porque son tantas las transacciones a diario que sencillamente sería muy complicado administrativamente esperar que alguien me haga la retención. Me voy a dar a entender, en una gran superficie reciben a diario 1.000, 2.000 clientes. ¿Te imaginas 1.000 o 2.000 personas practicando una retención que quede mal hecha, gente que ni siquiera conoce el ámbito tributario, aplicando retenciones? La cantidad de errores, ¿sí?, en materia tributaria, pues sería de astronómicas cifras. Entonces, ¿qué Claro. hace la administración? Como una gran superficie donde merca todo mundo y compra por volúmenes y a diario yo me imagino que venden más de 1.000 millones de pesos, pues yo me imagino que así de grandes son sus proporciones. Entonces, ¿qué le dice la administración? Señores, yo los autorizo por intermedio de una resolución para que usted mismo se haga las retenciones. ¿Con base en qué? En sus ingresos, en todo lo que tiene que ver con sus operaciones. Usted mismo me va a practicar las retenciones y me las va a presentar en los formularios establecidos con sus pagos oportunos. O sea, es autorretenedor, pero no es para ellos. Es para la administración tributaria. Para evitar que todo el mundo le esté reteniendo, la DIAN siempre va a ser dueña, Caleb, de las retenciones en la fuente. Por eso las personas que practican la retención y no la declaran y no la pagan y llegan a hacer procesos de investigación tributaria que se conoce en Colombia como fiscalización,
y la administración se dio cuenta que se quedaron con esos dineros, cometen un delito que se llama peculado por apropiación, porque se están apropiando de dineros del Estado. De algo que no es de ellos. Tremendo. Así que, bueno, qué importante ir aprendiendo. Ahora, toda esa información financiera se hacen responsables, ¿no? Y tienen que presentarla allí. Pero ¿qué pasa a la hora? Bueno, quienes no la presentan se meten en un lío, un gran problema. Pero ¿qué Claro pasa que sí. si una persona la presenta tarde, Bueno, Caleb, fuera de los plazos? hablamos precisamente que presentar las declaraciones por fuera de los plazos establecidos por el gobierno nacional genera inmediatamente un impacto negativo y se verá sometido a las sanciones que señala el estatuto tributario. Por ejemplo, si la presentaste extemporánea, el artículo 641 del Código Fiscal, que es el estatuto tributario, te va a decir que debes calcular una sanción por cada mes o fracción de mes de retraso, pero los intereses moratorios van a ser diarios. Entonces, por eso es importante que presentemos oportunamente, para eso hay algo que se llama el calendario tributario, para saber yo cuándo es que debo presentar mis declaraciones tributarias y obviamente con los respectivos pagos si están sujetos a pagar dichas declaraciones. Muy bien. Yo creo que siempre tendremos mucho más de qué hablar al respecto. Creo que es bien importante que ustedes encuentren las fechas específicas, los tiempos ya determinados para esta actividad de presentar la declaración de renta y por favor no se dejen coger la tarde. Ahora, Wilson, realmente yo me siento muy agradecido contigo porque cada vez que podemos tratar un tema, pues se amplía nuestro panorama frente a nuestro manejo financiero. Hay muchas personas, Wilson, que tienen miedo o desinformación o tienen creencias incorrectas al respecto de este tema. Pero, ¿qué podrías tú decirle a las personas para que vayan venciendo esos temores o esas inseguridades al respecto del tema de la declaración de renta? Como algo más Bueno, personal. bueno, Caleb, la gran recomendación es asesórese de una persona experta para que sea este quien, conjuntamente con usted, amigo suscriptor, puedan revisar sus bases tributarias y saber si está sometido, si es persona natural, a presentar la declaración de renta o no. Y si es persona jurídica, tiene la obligación, pero si no conoce como tal el ámbito tributario, asesórese de un tributarista, de un contador especializado en impuestos, de un gerente fiscal de impuestos, para que ellos puedan asesorarlo y recomendarle oportunamente cuáles son los beneficios que tiene de presentar oportunamente sus declaraciones, de hacer un pago eficiente y efectivo y cumpliendo con el mandato constitucional, que es el deber de formal, perdón, y el deber sustancial. Esos son los dos deberes constitucionales en los impuestos, el formal y el sustancial. ¿Cuál es digamos, la diferencia entre uno y otro? El formal es presentar todas las declaraciones, toda la información que yo le debo suministrar a la DIAN como ente administrador de los impuestos. Y el sustancial, el que equivale legalmente a un pago. Bueno, tenemos una última pregunta al día de hoy. Y Dale. la pregunta es, ¿les gustaría que hiciéramos una segunda emisión al respecto de este tema? ¿Quieren que hablemos un poco más acerca de la declaración de renta? Mira, nos quedan temas muy importantes que quisiéramos tratar con ustedes, pero nos gustaría saber si ustedes tienen ese maravilloso interés de conocerlo. Así que por favor, Wilson, ¿qué piensas tú? ¿Seguimos? ¿Paramos? ¿Qué le decimos a nuestros cofinancieros? Bueno, cofinancieros, si quieres una segunda emisión ampliando términos o todas las consultas que puedas tener, aquí en la caja de comentarios, en la parte inferior del video, puedes dejarnos todas las consultas y si ustedes están de acuerdo con una segunda emisión, nos lo hacen saber en la caja de comentarios y nosotros haremos la segunda emisión o la segunda parte de este contenido sobre la carga tributaria en el país y en la declaración de renta en específico. Sabes que a mí me nace una pregunta y me anticiparía un poco a la siguiente sesión y es cuáles son los errores más comunes que cometemos a la hora de presentar la declaración de renta. Pero por favor, no me respondas, dejémoslo
para la próxima. Si este episodio aportó valor, suscríbase a Cofinanzas, compártelo con otras personas, déjanos tus comentarios acerca de otros temas financieros que también te gustaría escuchar. Queremos construir una comunidad que podamos hablar claro acerca del dinero y aprender juntos. De esto se trata, de que juntos podamos construir. Queridos amigos cofinancieros, gracias por estar con nosotros. Siempre, siempre es un privilegio compartir con ustedes. Y recuerden, por favor, recuerda a mi amigo Wilson, tomemos un café y hablemos de finanzas.